La piratería del Mar Caribe fue un episodio insólito en la historia de la humanidad. Sus aventuras han levantado a partes iguales fascinación y horror en los siglos posteriores, hasta el punto de crearse mitos y leyendas muchas veces alejados de la realidad histórica. Cuando estos mitos pasaron a las novelas de aventuras y posteriormente al cine, se creó un nuevo género que ha fascinado al público hasta nuestros días. Vamos a conocer un poco mejor a estos personajes muy reales que se convirtieron en leyenda. Desde la antigüedad hasta la Edad Media, la piratería podíamos encontrarla en el Mediterráneo, pero en el siglo XVI se trasladará al Atlántico y más concretamente al Caribe. La palabra pirata procede del griego peirao, que significa esforzarse, tratar de o intentar la fortuna en las aventuras. Esto no suena, ¿verdad? Cuando España descubrió América, estableció de inmediato el monopolio comercial en sus dominios ultramarinos. En el siglo XVI, grandes barcos salían del nuevo continente cargados de mercancías y riquezas hacia España. El Papa había establecido una bula papal en el Tratado de Tordesillas que repartía el Nuevo Mundo entre España y Portugal. Esto no gustó demasiado al resto de potencias europeas como Francia, Inglaterra y más tarde Holanda, que pensaron que tenían derecho a un pedacito del pastel. La vida de aquel entonces en Europa no era como ahora. Continuas guerras, persecuciones religiosas y pobreza asolaban al pueblo llano. La gente sobrevivía como podía, lo que hacía interesante para algunos trasladarse al Nuevo Mundo en busca de mejor fortuna. Otros, perseguidos por la ley, simplemente huían de la justicia o desertaban del ejército y encontraban en América el sitio ideal para desaparecer. Hacerse pirata era una buena opción, porque, aunque no lo creáis, la sociedad pirata era la más democrática del momento. Se admitía a personas de cualquier raza, religión u orientación sexual, lo que ya es un logro para la época. Tampoco importaba mucho si tenías delitos. Aunque los piratas capturaron barcos negreros sin importarles demasiado la vida de los esclavos, estos podían adherirse a la tripulación con los mismos derechos que cualquiera. Entre ellos no había esclavitud. Incluso hubo mujeres pirata, aunque hay que reconocer que no era lo más normal. Los piratas elegían o destituían a su capitán y votaban sobre qué rumbo seguir o qué barco atacar. Estos formaban una asamblea en la que se votaba y tenían los mismos derechos. Existía un código de comportamiento que todos los piratas firmaban y donde se establecían las normas y las compensaciones en caso de quedar discapacitado en una acción de combate. Vamos, si te tenían que cortar una pierna o perdías un ojo, que era muy común en los piratas. Un ejemplo de este código de comportamiento lo tenemos en las normas de la Cofradía de la Costa. Por ejemplo, se prohibía todo ejercicio de patria o religión. Quedaba prohibida la propiedad individual. La cofradía no podía interferir en las decisiones personales. Se podía abandonar la hermandad en cualquier momento. Todos los hermanos eran iguales entre sí. Un cofrade escogía un compañero y en caso de muerte, este se convertía en heredero. En caso de invalidez, se cobraban indemnizaciones. Los beneficios de pillaje se repartían a partes iguales entre toda la tripulación. El órgano máximo de gobierno era la asamblea, donde cada tripulante tenía un voto. Las decisiones eran inapelables. Las faltas leves, como peleas o desobediencia, se castigaban con un número determinado de azotes. Y las faltas graves, robo, delación, es decir, que si delatabas a un compañero, o asesinato, se castigaban con la ejecución, la amputación de las orejas o la nariz, o con el peor castigo pirata, que era abandonar a alguien en una zona o isla deshabitada. Eso de abandonar a alguien en una isla desierta, que también nos suena. Por supuesto, todo esto parece muy bucólico, pero la realidad es que los piratas eran temibles y crueles con los barcos que capturaban. Incluso algunos, como Barbanegra, exageraban su aspecto feroz poniéndose llamas en la barba para aterrorizar al adversario. El terror que inspiraban hacía que muchas veces el barco atacado fuera abandonado por la tripulación antes de presentar batalla. Pero existían muchos tipos de piratas. Pirata, bucanero, filibustero y corsario muchas veces se han utilizado como sinónimos, cuando en realidad cada uno tiene un origen y un significado distintos. Pirata es el término genérico dedicado a cualquiera que ejercía el pillaje en el mar.
en cualquier época y lugar. Corsario es una versión legalizada, entre comillas, del pirata. Y bucanero y filibustero son términos relacionados exclusivamente con la piratería en América. Es decir, que cuando oigamos bucanero o filibustero, ya sabemos que son piratas del Caribe. Vamos a explicar un poquito más sobre ellos. Los corsarios. A estos marinos se les concedía lo que se denominaba patente de corso, que les autorizaba en nombre de los gobernadores o monarcas a asaltar embarcaciones de naciones enemigas, principalmente de España en aquella época, a favor de la nación a la que representaban. Es decir, que eran piratas que trabajaban para un rey. Este rey les dejaba asaltar los barcos a cambio de un porcentaje para la corona. ¡Qué listos! Este es el caso de Francis Drake, el más famoso de los corsarios ingleses, quien llegó a recibir el título de Sir en 1581 por parte de la reina Isabel I de Inglaterra. Mucho Sir, pero para los españoles, sin embargo, no pasó de ser un vulgar pirata. Los bucaneros. Así se llamó a los colonos protestantes de diversas nacionalidades, pero mayoritariamente franceses y en menor número ingleses, que a partir de 1605 se asentaron en la Española, concretamente en la zona que ahora conocemos como Haití. Se asentaron allí huyendo de las grandes guerras de religión europeas y se dedicaban a la caza en la isla y a la venta de contrabando de la carne, la cual ahumaban en una parrilla de troncos verdes llamada bucán. De ahí viene el nombre de bucanero. Esta carne era muy apreciada como provisión, ya que su buena conservación venía muy bien a los barcos del Caribe. Los bucaneros fueron expulsados por los españoles de la isla, lo que provocó que se unieran y se replegaran en la isla Tortuga, al norte de la Española. Al darse cuenta de que los españoles no estaban dispuestos a dejarles ejercer el contrabando, decidieron buscar un negocio más lucrativo, la piratería. Lentamente, durante 20 años, los bucaneros fueron siendo asimilados por sus herederos más organizados, los filibusteros. Los filibusteros actuaron en el mar de las Antillas durante buena parte del siglo XVII. Por norma general provenían de Inglaterra, Francia y Holanda. Su principal base de operaciones fue la isla Tortuga, al norte de la Española. Más tarde, tras la conquista de Jamaica por los ingleses, los filibusteros de esa nacionalidad empezaron a ocupar la isla bajo la tutela de las autoridades inglesas, lo que convirtió a Jamaica, junto a Isla Tortuga, en una base filibustera, o sea, una auténtica isla pirata, o dos en este caso. En los siguientes años, los filibusteros ejercieron de corsarios en numerosas ocasiones, en beneficio de Francia e Inglaterra, y poco a poco, Tortuga y Jamaica se fueron convirtiendo en colonias de estos países. A las naciones europeas, una vez que consiguieron romper el monopolio español sobre América, ya no les interesaba propiciar el incontrolable fenómeno de la piratería, por lo que finalmente, y tras varias estrategias, consiguieron acabar con los filibusteros, convirtiéndolos en honorables colonos. Uno de los filibusteros más famosos fue el galés Henry Morgan, cuya hazaña más exitosa fue el asalto a Panamá en 1671. Bueno, y en este vídeo hemos conocido qué tipos de piratas del Caribe existían. En el siguiente vídeo conoceremos a algunos de ellos. Hasta luego, cuentistas.